Usted, evidentemente, por la foto que tiene acá atrás, en esta que es su casa y esta que es su espacio de trabajo, que por cierto está rodeado de libros y de trabajo que el profesor ha hecho con tapetes, que es como se les puede llamar, tapete olmeca. Es toda la simbología olmeca, pero lo que he hecho es una especie de recomposición, Es correcto. una interpretación. Pero no lo quiero desviar de eso. Ha tenido, digamos, tiempo de analizar a Andrés Manuel López Obrador, digamos, como Sí, por supuesto. individuo lo ha analizado. Yo le preguntaría, ¿quién es Andrés Manuel López Obrador? Cuando pase el tiempo y se empiece a contar quién es, que él no esté, y se empiece a contar realmente quién es cuando baje del agua, baje el hollín y que baje el polvo. ¿Quién es el personaje? ¿Cómo lo ve usted, profesor? Mire, yo lo veo como un innovador desde el punto de vista de la izquierda. Yo pertenecía al Partido Popular Socialista cuando estaba Lomaro Toledano. Y la izquierda en México, que era la izquierda marxista, quizás por la época de la influencia de la Revolución Soviética y cubana, mantenía un discurso, pues sí, de izquierda, pero alejado de las masas. Es decir, los círculos que hacíamos de estudio sobre marxismo, pues no pegaba con el pueblo, no conectaba. Andrés Manuel estudió ciencias políticas y seguramente estudió marxismo y más que la UNAM. Entonces él crea un nuevo discurso de izquierda, pero basado en la historia de México, no basado en la experiencia soviética, ni en la cubana, ni en la vietnamita, ni en la china. En cierta forma aplica lo que decía Lenin, el análisis concreto de la situación concreta. Y lo aplica en México y de aquí saca las lecciones. Y hay un hecho que yo he repetido muchas veces y que demuestra que acertó en el enfoque. México es el único país que ha hecho 3 grandes revoluciones que duran más de 10 años en toda América. Y casi estoy a punto de decir que en todo el mundo. Más de 10 años. Y aquí ya no estoy contando las revueltas, ni los golpes de Estado, ni los levantamientos militares, que nada más entre 1824 y 1854, cada 6 meses había rebeliones. ¿Sí? O sea, México es un país bronco. Por eso decía Reyes Robles, no hay que despertar al México bronco. Está dormido, pero no está muerto. Entonces Andrés Manuel aprovecha la historia de México como ningún otro hombre de izquierda para hacer de la historia de México el eje para crear conciencia de cambio. Y entonces, ¿a quién acude? Acude a Hidalgo, acude a Morelos, acude a Juárez, acude a Flores Magón, el periódico se llama Regeneración, acude a Lázaro Cárdenas, acude a Zapata, a Villa, este año es el centenario de Villa, y eso sí prende entre el pueblo, porque mire, una experiencia muy personal, el pueblo, aunque no tenga estudios, pero sí trae en la memoria oral la idea de la revolución. Cuando en el 88 nos roban la presidencia, mi padre era zapatero, tenía un puesto en el mercado principal de Villahermosa. Él nada más estudió hasta tercer año de primario. Lo visito, comentamos, y yo estaba enojado y triste, en fin. Y de pronto me dice papá, hijo, de veras que serán ingenuos ustedes. Digo, ¿por qué, papá?
Si el gobierno cuenta los votos, ¿cómo crees que va a perder? Que la lógica más sencilla, pues sí. Oiga, pues, pero ahí no queda todo. Y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Otra revolución. Su papá. Mi papá, que apenas estudió el tercero de primaria. Pues sí. Esto es lo que vio Andrés. Otra revolución, pero pacífica. La revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias. A la que se refiere sí. López Obrador. Oiga. Y por eso son los éxodos. Claro. Y el primer, vamos a llamar la insurrección cívica en la época contemporánea, antes que el levantamiento zapatista, se da en Tabasco con el primer éxodo. 1991. Así es. Entonces, él toma la iniciativa, ¿sí?, de rescatar el espíritu revolucionario del pueblo de México, que aunque analfabeta, pero lo tiene en la cabeza. En 1988, usted, tristeando, va con su padre y su padre le dice: lo que se necesita es una nueva revolución. Otra revolución. En el 2006, quiero saber, en el 2006, ¿qué es lo que tiene usted cuando ve? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? Y quiero que me diga el mismo momento después de la elección, pero en 2018. ¿Qué pasa en 2006, el día después? Andrés cuenta, y eso es cierto, que levantó una encuesta y 10 millones querían levantarse en armas. Yo estuve en México precisamente cuando se decide el plantón. Entonces la gente con la que yo conversaba estaba indignada, muy irritada, dispuestas a tomar el palacio. Sí. Y yo les comentaba, pero ¿qué no tienen idea que atrás de las puertas del palacio hay tanquetas? Y va a haber una matanza. ¿Sabe qué decía la gente? Somos más de 100,000, que maten 50,000, entramos. Y en eso anuncian que Andrés va a tomar la palabra. Decía yo entre mí, ¿qué va a decir? Yo no sé a quién se le ocurrió el plantón de reforma, pero fue una catarsis inmediata, ¿eh? Ni siquiera preguntó si quiere, ¿no? Dice, a partir de este momento tomamos el paso de la reforma. En orden alfabético van a ir haciendo sus campamentos. Aguascalientes, Baja California, Campeche, y ahí se va. Y la gente rápido empezó a mover. Encausó la ira que había podido terminar en una masacre. Sí. Encauzarla en la toma eso no lo entiende la oligarquía, o se hace que Andrés salvó al país de un baño de sangre. Guardando las proporciones y abriendo un paréntesis a la pregunta que tú le hiciste, Alejandro, al maestro Lara, guardando las proporciones y los tiempos, pasó algo análogo en Tabasco después de la elección de 1994, cuando se declara ganador a Roberto Madrazo y López Obrador convoca no a movilizaciones, porque había mucha irritación se toma la plaza, a tomar la Plaza de Armas y a tomar la sede del Palacio de Gobierno, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, los tres poderes del Estado. Y para evitar la entrada de Roberto Madrazo simbólica como gobernador el 31 de diciembre de 1994. Fue un tanto también lo que el plantón. Sí, por supuesto, y fue totalmente pacífico, porque incluso ahí daban charlas desde la no violencia. Exacto. ¿Sí? Rafael Landerreche Gómez Morín era uno de ellos. Sí, pero obviamente el Estado, sobre todo, todos saben que el que ordenó a Madrazo que regresara, porque en un momento dado pensó ya no regresar, fue Carlos Jan González. Carlos Jan González. Ya se venía para Villahermosa, antes lo pasa a ver y Jan lo convence de que, y se da la rebelión de que se mantenga. De la y entonces viene el cerco de Villahermosa, es decir, la élite
cierra los caminos, las entradas al estado de Tabasco y ordenan la toma de Plaza de Armas, con porros, con el lumpe, parte de la policía, el ejército. Y todavía hay gente nuestra que decía, hay que llamar a los de Tamultea, estos con machete, y Andrés ordena nada de enfrentamientos, porque ¿qué van a hacer los machetes contra las metralletas o las armas de alto poder? Entonces, al levantar el plantón, no a todos les gustó, porque hubo apaleados, hubo heridos, etcétera. Pero llamados otra vez pero se tuvo éxito porque más tarde se consiguen las famosas cajas, ¿sí?, con el otro éxodo, y se exhibe por primera vez en la historia documentalmente cómo fluía el dinero fuera de las normas electorales. 241 millones de pesos en la elección de Roberto Madrazo. Superior a la de Clinton. Sí. Superior a los 72, a lo que gastó Clinton en la elección. Entonces fue una victoria moral. Sí. Porque se desnudó al PRI por primera vez, jurídicamente hablando. En 2018 se da otro momento, también, y es un momento emotivo, distinto. Sí. Nada más se gana la elección. Sí. Y se gana y se reconoce la elección, que se había ganado en 2006, pero ahora se gana y se reconoce. ¿Dónde estaba usted y qué recuerda cuando dicen, pues parece que sí ganó? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué recuerda? ¿Qué sintió? Antes, no hay que olvidar que antes del 18, en el 17, desde el principio de año, cuando anuncia Peña otro gasolinazo, en todo el país hubo protestas. Correcto, sí. Incluso saqueos de súper. En el Estado de México. En la Ciudad Para de mí México. fue el anuncio de que íbamos a ganar. Porque dije, ya para que en todas las entidades haya protestas, el triunfo está en la mano. Tenía la duda si nos lo iban a reconocer, ¿sí? Pero de que yo estaba seguro que íbamos a ganar, absolutamente seguro. Ya Peña llegaba al 20% de aprobación en su último año, y con esa protesta generalizada en todo el país, pues estaba claro que ya la gente estaba harta del sistema y que se iba a volcar por la opción democrática de Andrés, ¿sí? Lo cual resultó. Yo estaba aquí en la casa, pues, viendo la televisión con mi esposa, ¿sí? Y esperando a ver si no nos robaban otra vez la elección, ¿sí? Afortunadamente, la oligarquía se convenció que ahora sí, si se la robaban, como él mismo dijo, a ver quién doma al tigre. Y yo creo que si se lo hubiera negado, sí hubiera habido ¿Sí? levantamientos, si no armados, cívicos, tomado calles, así como en la primavera árabe, ¿sí? Pero hubiera sido masivo. Domen al tigre porque yo me voy a ir. Si se vuelve a cometer un fraude, me voy a ir al rancho y a ver. Sí, no, pues ya cuando uno tiene pues yo empecé, de hecho, a militar primero sindicalmente desde los 20 años. Entonces toda mi vida ha estado, más que en la política, en la grilla sindical, que van hermanadas de una u otra manera. Hágame una evaluación, profesor, de lo que va. Es muy difícil hacer una evaluación, pero hágame una evaluación de lo que ha sucedido en este país en los últimos 4 años, casi 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo siempre he analizado los problemas sociales como procesos, ¿sí? Y entonces, así como dije que con la muerte de Jaramillo muere la Revolución Mexicana y se inicia la Cuarta Transformación, no quiere decir que ahí se inició, sino que ahí se dan los primeros pasos, ¿sí?, para que vaya creciendo. Después viene el otonismo, después Vallejo, después los estudiantes, los médicos, los electricistas, ¿sí? Fue aumentando
En cada fase del proceso, diferentes fuerzas se fueron manifestando hasta que finalmente estalla el éxodo, después la Revolución Zapatista. Entonces, toda esta acumulación tuvo que dar el salto en el 18. Ahora, por eso es importante la historia. Una vez que se inicia un proceso revolucionario, no se detiene. Es una ilusión decir que nos vamos a correr al centro. Quien lo piense tiene que estudiar la historia de México. Cuando en 10 o 12 años se enfrentan dos fuerzas opuestas, insurgentes, realistas, conservadores, liberales, porfiristas, revolucionarios, no hay transacción. O me ganas o te gano, porque si quiero cambiar el orden social, ponerlo todo patas arriba, pues tengo que terminar el proceso. A ver, entonces, la historia nos diría, profesor, ¿Sí? que una vez echado a andar 2018 el tren, Avanza, nos subimos a un tren, a la locomotora de la revolución. Muy difícil que nos bajemos. Así es. Como mexicanos, esa es nuestra conducta. No, y lo estamos viendo desde un principio. Empezaron los actos de la oligarquía a tratar de ir frenando. ¿Qué ha pasado? Se ha ido radicalizando de los dos lados. ¿Sí? Empezaron con marchitas de automóviles, después marchitas a pie, después el campamento de las tiendas de campaña, después ya manifestaciones, pero también de este lado acciones de gobierno de pagas lo que debes. Walmart debes 8.500 millones de pesos, págale. Atrasado, pero págale. Al dueño de los Oxxo, o sea, dígame, profesor, no se ha detenido. ¿qué piensa usted? Y lo último con lo de Germán Larrea de los Correcto. 112 o 13 kilómetros, ahí Y lo te último, quito la concesión. Lo último, profesor, la Suprema Corte. Sí. A ver, ¿qué opina usted de esta Suprema Corte y qué le dicen justamente el análisis de la historia? ¿Qué rol está jugando la Suprema Corte en este momento? Andrés, además de ideólogo, es un gran estratega. Andrés ya sabía que la Suprema Corte iba a decir que no. Entonces, ¿por qué lanza la iniciativa de ley? Pues para que el pueblo tome conciencia de eso, de que el Poder Judicial es el otro enemigo del pueblo. Si usted hace una encuesta a ver cuántos saben cómo funciona la Suprema Corte del Poder Judicial, se va a encontrar quizás el 5% sabe cómo funciona. La mayoría desconoce. No sabe quién nombra a los jueces, quién nombra a los magistrados, ni quién o cómo nombran a los ministros. ¿Sí? Hay una gran ignorancia en ese aspecto. Saben más del Poder Legislativo y Ejecutivo, pero de los otros no. ¿Por qué? Porque en el Poder Ejecutivo y Legislativo hay elecciones periódicas. Acá se entera uno por la prensa, no hubo ministro. Entonces, no era visible. Entonces, Andrés Manuel, al lanzar esas iniciativas a sabiendas de que no se las van a aprobar, hace visible el problema. Y mientras no se haga visible un problema, no hay solución. Entonces, hay que hacer que el problema aflore precisamente para encontrar solución. Ahora, yo le preguntaría en seguimiento a la pregunta de Alejandro también, ¿cuál es en una frase, no en una palabra, la evaluación que usted hace ya del gobierno del presidente López Obrador y quién o por dónde deberían caminarse la alternancia? Bueno, yo digo que Andrés opone de la transformación del sistema. ¿Sí? Pero no se ha terminado el proceso. Si todas las revoluciones han durado más de 10 años y son armadas, la pacífica se va a tardar más. Porque la resistencia es mayor. ¿Sí? Todavía cuando es armada, pues son encuentros abiertos. Y acá no, acá hay que maniobrar, hay que buscar alianzas, hasta con los de arriba en un momento dado, para
quitarles fuerza, va a costar más trabajo en ese sentido, pero al mismo tiempo se va a consolidar mejor, ¿sí? Entonces, lo que tiene que haber es una continuidad en el cambio que se ha dado. Mire, por ejemplo, falta la reforma judicial, pero falta algo muy importante, la reforma fiscal. Claro. México está entre los países que menos recauda de América, de Centroamérica, ya no de los países europeos, que ahí recaudan hasta el 40 o 50% para el Producto Interno Bruto. No, aquí apenas estamos en el 17%. Entonces hace falta una reforma fiscal progresiva. No había modo de echarla a andar en este sexenio. No es que no hubiese querido, no había. Primero había que obligarlos a pagar, porque no pagaban. Entonces, ¿cómo hago una reforma fiscal para hacerlos pagar más si ni siquiera pagan lo poquito? Mire, allá en el 2009, Calderón, en un arranque, seguramente se peleó en esos días con algún chiplotudo y dijo: los grandes solamente pagan el 1.7% de impuestos, mientras los trabajos pagan hasta el 30 y 35%. ¿Por qué lo dijo? Nunca más lo volvió a decir. No. Seguramente se peleó con alguno de los... O iba a chantajear a alguien, sí, seguramente. Y entonces les recordó los privilegios que tenían. Entonces, primero había que obligarlos a pagar, a evadir impuestos, a condonarlos, ¿sí? Y ya que se regularice eso, ahora sí, una reforma fiscal. Mire, lo más sorprendente que en otros países, algunos millonarios, eso es lo que le han dicho a los gobiernos: cóbreme más, porque a la larga saben que ganan más pagando más que si pagan menos. Es decir, ¿cómo crear un mercado interno con salarios de hambre? Mire, tiene como 10 años que cuando aún veía yo televisión, aparece un anuncio: en Texas se vendían 2 camionetas por 1. ¿Por qué? Porque estaban embodegadas, no había quien las comprara. Pues sí. Si no hay poder adquisitivo, ¿con qué se compran? O sea, no se requiere ser economista de altos vuelos de Harvard para entender que para poder vender la gente necesita dinero para comprar. Pues sí. Maestro Lara, usted fue secretario de Educación de Tabasco 3 años en el gobierno de Arturo Núñez. Pero usted conoce bien la política en Tabasco y la política nacional. De los 6 prospectos, 4 en realidad, pero vamos a hablar de los prospectos presidenciales de Morena y de sus aliados. ¿Quiénes garantizan que efectivamente este proceso de transformación continúe? Hábleme de 4. Mire, empiezo por Ebrard. Ebrard fundó el Partido del Centro Democrático. Y ya el solo nombre le está diciendo cuál es su posición. Entonces, se correría al centro. Y correrse al centro es detener el proceso de transformación. ¿Sí? En el caso de el compañero Adán, acaba de hacer un mitin en Minatitlán con los charros de Aldana, sucesor de Romero de Champs. Tóquela. Sí. Es decir... ¿Con qué? ¿Priistas o viejos priistas o...? Sí, con Aldana, el que es el secretario general. El secretario general Del sindicato. Autor del PMSGA. Hombre, pues es un ladrón. Entonces lo hizo en Minatitlán hace como un mes. ¿Cómo? Eso no le ayuda, porque sigue reflejando la mentalidad priista. ¿Sí? ¿Mentalidad priista de Aldana o de Adán Augusto? De los dos.
Bueno, uno es priista, pero el otro se supone que hace, Desde Morena. Bueno, pero es hace unos que, años que ya no era pero ya ve priista. que ahorita en Hidalgo ya hay una fuga de priistas Sí. y va a seguir aumentando. Sí. ¿Sí? El PRI ya huele a cadáver, eso. Pero Adán, me gustaría que agregara más sobre él, además del mitin de Minatitlán. Bueno, es que eso es muy simbólico. Es decir, el PRI, ¿cómo se mantuvo? Con un partido único en donde usó a los sindicatos, como decía Stalin, como correas de transmisión. Y de ahí nace el corporativismo. Actuaba a través de las corporaciones y desde ahí daba todas las... Mire, yo fui secretario general aquí en la Federal 1, fui el primer secretario general a los 23 años. Y un día me llega una carta del secretario, un oficio del secretario de la sección de todo el estado. Sírvase a la mayor brevedad posible mandar 2 fotos tamaño infantil para que en un plazo perentorio le regresemos su credencial como miembro del Partido Revolucionario Institucional. O sea, lo estaban afiliando A la fuerza. Yo lo que Me hago llama es... mucho la atención, profesor, que usted, que es un hombre de izquierda, que usted que conoce a la evolución de Andrés Manuel López Obrador, usted que es un analista de la historia, usted que es casi un tabasqueño, o es tabasqueño Pues por de adopción, hecho ya lo soy más no porque he vivido más aquí que en Morelos. no me pueda decir abiertamente que Adán Augusto represente una alternativa, y quiero que me diga por qué. No representa a la izquierda. ¿Qué es Adán Augusto López Hernández? Es priista, sigue con la mentalidad priista. Y el ejemplo es ese, la reunión con Aldana. Otro no lo hubiera hecho, por lo que representa. Aldana, acuérdense que junto con Romero de Champs son los creadores del Pemex Gate. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, esa alianza corporativista, pues es un reflejo de que la mentalidad priista sigue prevaleciendo. Y la mentalidad priista neoliberal, corporativa, pues no va a profundizar la revolución, sino la va a detener. ¿Sí? Y necesitamos que avance, porque mire, hay un ensayo como de 6 hojas que hizo Andrés Manuel el 15 de mayo del 2020, que poca difusión se le ha dado incluso a nivel de partido, en donde dice que lo que él desea es alcanzar el estado de bienestar. ¿Sí? En donde desde la cuna hasta el sepulcro todos tengan seguridad en alimentación, en salud, en educación, en cultura y en la vejez. Bueno, pues pregúntense ustedes cuántos dirigentes arriba en la ciudad del partido lo están repitiendo. Y de los otros prospectos presidenciales de Gerardo Fernández Noroña, de Claudia Sheinbaum, de Ricardo Monreal. No, Ricardo Monreal está descartado. Ha estado bailando. No se les olvide que todavía el año pasado anunció una gira junto con Santiago Krill para conciliar. Reconciliar. Y reconciliar. Y como dijo Pablo Gómez, si no somos novios. ¿Cómo se reconcilia? Ese Ricardo Monreal, ¿usted lo descarta? Sí, lo descarto. Faltan 2. Faltan 2. A Noroña le tengo mucho respeto. Cuando me dio un infarto me vino a visitar aquí, aprovechando que estaba en Villahermosa. Nos llevamos muy bien, fuimos compañeros en la Cámara en el 2009. Yo no lo conocía, nos hicimos amigos. Lo respeto mucho. Un hombre muy preparado. Diario trae un libro nuevo. Es capaz. Es obviamente una garantía de la izquierda. El problema es que, aunque yo no quisiera, como decir, menospreciar o no ha tenido oportunidad de gobernar, ya sea un ayuntamiento, una gobernatura, y parece mentira, pero no es lo mismo decir discursos, ¿sí? Claro. Hacer crítica,
que ya agarrar el toro por los cuernos y montarlo. Y con esto no quiero decir que él no pudiera ser capaz, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Claudia la lleva a ventaja porque montó el toro más difícil de todo el país, que es el Distrito Federal o la Ciudad de México. Y de una u otra manera ella, aunque llegó tarde a la izquierda, pues siempre ha estado en los movimientos contestatarios. O sea, tiene una trayectoria de rebeldía ante las injusticias que hace confiable que ella sí va a ser parte de la continuidad del cambio. Entonces, para mí, ambos están en la izquierda, pero personalmente me inclino por Claudia, repito, aunque yo quiero a Noroña, lo respeto mucho, pero creo que en este momento la indicada es Claudia. Perdón que me regrese a un punto antes, porque me llama mucho la atención lo que usted comenta, este evento de Adán Augusto aquí en Tabasco, Minatitlán. en Minatitlán, en Veracruz. Sí, fue hace como un mes más o menos. Hace como un mes. Yo no sabía que se había reunido con el líder del sindicato Sí salió, más podrido de México, y la representación básicamente del saqueo, que es el sindicato podrido de Romero de Champs. Hay que recordar que en el 2000 se roban dinero de petróleos mexicanos para tratar de imponer a su candidato, Labastido Ochoa. Lo recuerdo para la audiencia y para quien no lo entienda, no lo conozca, que son miles de millones de pesos que saquean de petróleos mexicanos para llevárselos a la campaña del último. Pemex le da el dinero al sindicato para que el sindicato... y el sindicato a su vez lo gasta en la campaña, en teoría. Porque y lo más curioso es que lo que le dio Pemex a Romero, él no lo entregó todo, se quedó con una parte. Oiga, pero a ver, déjeme le hago esta pregunta porque tampoco me ando mucho con rodeos. Quien se junta con ladrones es ladrón. Yo no me ando juntando con ladrones, a mí no me interesa sentarme con ladrones. Yo cuido ese tipo de... Prefiero no sentarme con nadie. Por eso le digo que para mí... ¿Quién es Adán Augusto López, profesor? Por eso le estoy diciendo que ese punto es importante porque refleja su manera de pensar y de actuar. Priista. Sí, totalmente. Es decir, ¿qué más señales puede haber? A ver, ¿con quién? Usted lo acaba de decir, ¿con quién me junto? Y se escojo a lo más corrupto del sindicalismo mexicano. Está claro el por qué renuncia a los 5 millones de pesos, pues ya sabe que va a tener apoyos de esos sindicatos, que desgraciadamente la mayoría en este país, mire, en México no pasará el 10% de sindicalizados, y la mayoría de los sindicatos son charros o son blancos, o son patronales. Decías, Álvaro, llevas a meter el... Otro elemento, hablando de Adán Augusto López Hernández, es que López Obrador rompe con el PRI en 1988, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Porfirio Muñoz Ledo, como Ifigenia Martínez y tantos mexicanos que militaban en el PRI, con una idea del general Lázaro Cárdenas. Pero Adán Augusto López Hernández sigue en el PRI hasta el 2005, es coordinador, llegó tarde. Es coordinador de la campaña de Manuel Andrade Díaz en la elección fraudulenta de 2000, que es anulada por fraude. Así es. Y luego busca ser gobernador interino por el PRI. Es el caso de Brad, que se inscribe en Morena hasta el 18. Se llegó tarde. No se la jugó. No se la jugó. ¿Por qué no se la jugó? Porque él esperaba. Porque están a la expectativa por donde hay más seguridad. Es decir, el rebelde, el que lucha, no está pensando si voy a ganar o voy a perder. Está pensando que hay que luchar porque hay que transformar. Si pierdo, pues ni modo, pero caí luchando.
Una última pregunta de mi parte, porque, porque estamos en Tabasco, porque vinimos a Tabasco a hablar con usted, por la relevancia que usted tiene en la biografía de un personaje como Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es hoy Tabasco? ¿Quién gobierna Tabasco? ¿Gobierna Moreno? Mire, Vox Populi es que sigue gobernando Adán. Usted pregunte... ¿Y eso está bien para Tabasco? No, por supuesto que no. Sí, el maximato, pues desde que Cárdenas acabó con él, debe morir. Para bien y para mal. O sea, ¿Y hay un maximato en Tabasco con sí, por Adán Augusto supuesto, López? sí, por supuesto. Sí, sí. Mire, el actual gobernador, que en lo personal no es mala persona, es tratable, siempre ha estado bajo los órdenes de Adán. Ha sido su trabajador. Entonces, lógico, lo deja. Es obvio que él es el que las principales directrices pues, las da él. Pero el partido es muy poderoso. Al menos ese es el sentir popular. El partido suele ser, de alguna manera, pues una especie como de... ¿En manos de quién está Morena aquí en Tabasco? Mire, el partido en sí no es partido, es un movimiento o un frente amplio, donde tenemos espriistas, hispanistas, esperredistas, gente que nunca ha participado y gente de izquierda. Entonces, precisamente por eso, por ser un frente amplio, hay muchas contradicciones, ¿sí? Y que son las más duras porque no tenemos enemigo al frente. Es decir, el adversario está muy debilitado. Realmente nos conviene tener un enemigo un poquito más fuerte para cerrar las contradicciones internas de Morena y aliados. Desgraciadamente la oposición ni líderes tiene, ni proyecto, está a la deriva, ¿sí? Entonces, no hay manera de que se reponga y de que en el 24 pueda ser un peligro de veras de triunfo. El problema es interno. Y es aquí donde pues la guerra sucia se está dando. Vean el video donde hacen aparecer a Claudia diciendo majaderías al gobernador de Sonora, cosa que ya se aclaró que no fue cierto, ni que tampoco ofendió a Noroña. Pero lo hicieron circular. O sea, ahí está la guerra sucia. ¿Sí? Y eso va a seguir, es inevitable. Y no solamente es privativo de México. Mire, yo siempre recuerdo a China. El que hizo el libro rojo no fue Mao Zedong, fue Lin Piao. Y lo metió al ejército. Y Lin Piao con eso se convierte en el aliado íntimo, amigo íntimo del camarada Mao Zedong. Pero Mao tenía más colmillo que Lin Piao y se dio cuenta que le estaba preparando un golpe de Estado. Y cuando es descubierto, se pela rumbo a Manchuria en un avión con su familia y cae a través de un misil y ahí termina la alianza Lin Piao Mao Zedong. Así que a veces no sabes de dónde te va a surgir el... Claro. Una última pregunta de mi parte, profesor. ¿Usted ve la posibilidad de que el proceso interno para 2024 en la izquierda, que incluyo pues sí, a Fernández Noroña en esto, no incluyo a este exgobernador de Chiapas, porque me parece una vacilada y un tipo de quinta, pero usted él va por una posición. Sí, es terrible lo que pasó ahí, pero ¿usted cree, profesor, que exista la posibilidad de una ruptura en la izquierda en esta interna para 2024? Puede darse, pero no va a tener un efecto así extraordinario. Porque a la medida que se está avanzando en las campañas, pues la gente, mire, afortunadamente hay un despertar político producto de lo que ya dijimos, de la estrategia de Andrés de apoyarse en la historia de México para despertar malas conciencias.
Y en ese sentido la gente está más politizada que hace 10 o 15 o 20 años. Usted puede hablar con gente común y corriente, sin estudios universitarios, y casi le hablan en los mismos términos que estamos haciendo nosotros. Opta y dice y explica y todo el por qué uno y por qué no el otro. Entonces, la persona que quisiera fracturar al partido se va a quedar solo. ¿Por qué? Porque la base del partido, ya a nivel global, es un 70% formado por la clase más pobre de México. ¿Cuáles son? El 60% de gente que recibe el salario mínimo, que es 1, y el 9% que recibe 2. Esos 2 segmentos es la fuerza de Morena. En México solamente el 1.2% recibe más de 5 salarios mínimos, que son 31,000 pesos. Entonces, la minoría se iría con el que fracture y no tendría el éxito popular correspondiente. Además, por ejemplo, en el caso de Ebrard ya recibió la bendición del jefe de, ¿cómo le llaman?, del Departamento de Estado norteamericano. Y en México, con el debido respeto, todo lo que huela a gringo está perdido. Si tuviera ahí frente al presidente López Obrador, aquí, ¿qué le diría? ¿Qué le dice al presidente López Obrador, que lo va a ver seguramente? Bueno, primero que dé plena libertad a todos los candidatos para que efectivamente se acabe el dedazo, ¿sí? Y que verdaderamente sea el pueblo el que decida. Ese sería un salto enorme, porque mire, en México nunca ha habido democracia. En toda la época prehispánica, los nobles, los jefes, se seguían con la doctrina del derecho divino. Dicho en otras palabras, los jefes se sentían que descendían del inframundo, lugar de dioses, ¿sí? Entonces se sentían diferentes a los demás. Por eso, si usted ve una pintura de Bonampak, donde está toda la sociedad maya jerarquizada, y arriba el jefe verdadero, con un penachón enorme, rodilleras, coderas. Directito de Dios. O sea, no se le ve un pedazo de carne descubierto. Y ve hasta abajo al campesino, no, con el puro taparrabo. Entonces, sociedades clasistas. Vienen los españoles, peor tantito. Entonces, ¿cuándo ha habido democracia? ¿Y puede haber todavía dedazo? Yo espero que no. ¿Pero puede haberlo? ¿De quién más? La veo difícil si se respetan las encuestas, porque van a ser por boleta. Y entonces, al juntarse las boletas, como en el 2006, queremos verlas. Ya estamos cerrando y le pido que pueda definir lo que estamos viendo los mexicanos. Perdón, pero que estamos cerrando desde hace media hora. Sí. Pero que él defina los partidos políticos de oposición en este momento en México. Que los defina, profesor. ¿Qué es eso que estamos viendo? Pues mire, afortunadamente para nosotros no hay partidos. ¿Cómo es posible que un empresario, imagínense, se convierta en el tutor del PRD, que supuestamente es de izquierda? ¿Sí? ¿Cómo un empresario puede dirigir a un partido de izquierda? ¿Cómo el PRI, que recibe como herencia ideológica el nacionalismo revolucionario, que nació combatiendo a los empresarios, ahora se someta a un empresario? Y del PAN, pues ya ni se diga, nace con el apoyo empresarial. Pero con esos partidos y con esos dirigentes
Algunos dicen, se quejan que deben cambiarlos. Yo digo, no, déjenlos. Yo por mí que siga Alito, que siga Marco Cortés. Pues, si vamos bien con ellos, ¿para qué vamos a querer que los corran? No, que los dejen. Tenemos asegurada la victoria. Maestro Rodolfo Lara Lagunas, muchísimas gracias por esta conversación y por recibirnos aquí en su espacio de trabajo. Muchas gracias. A servirles y me gusto en conocerlos y saludarlos, y ojalá y mantengan ese espíritu crítico en sus programas. Muchas gracias. Nos hace falta periodistas objetivos, entre comillas, porque no es fácil, pero en la medida en que se aproxime uno a eso, pues la verdad nace, surge. Ya Gracias, estamos hartos de la prensa mercenaria, de los medios que solamente domestican, enajenan, atarugan a la gente, por no decir una majadería. Gracias. Gracias.